El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. R&D Instalaciones y Soluciones Eléctricas. Provisiones Quiñenco. ¿Problemas con plagas o preocupado por la higiene de tus espacios? En Ingexpert ofrecemos soluciones integrales y profesionales. Controlamos plagas como roedores, insectos y sanitizamos ambientes con procesos avanzados. Garantizamos calidad y cumplimiento. Empresa autorizada por el Seremi de Salud del Biobío. Servicio profesional y resultados duraderos. Tu aliado en manejo integrado de plagas. RCA Televisión transmite desde la hermosa ciudad de Lota, Centro Geográfico de Chile.
Hola, les saludo a todos en la paz del Señor, agradecido del Señor de que nos permite nuevamente poder estar a través de estos medios, compartiendo palabra del Señor, compartiendo un mensaje, compartiendo algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Siempre es bueno poder estar a los pies de la palabra, porque ella es la que nos bendice, ella es la que nos alienta, la que nos restaura, ella es la que provoca vida en nuestras vidas, ella es la que nos alumbra el camino. El salmista dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Así que contento y agradecido por lo que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Así que vamos a dar comienzo a su programa El Poder del Evangelio a través de su medio de comunicación RCA Televisión. Les saluda a su hermano en Cristo, Jorge Manríquez, y vamos a empezar orando, presentándonos delante del Señor, pidiendo presencia, pidiendo cobertura, pidiendo respaldo. Oramos en presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti a través de Jesucristo, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu benevolencia, por tu amor y por todo tu misericordia. Señor, queremos darte gracias porque usted ha sido bueno, para siempre son sus misericordias. Gracias por su fidelidad, gracias por su cobertura, gracias por su protección, gracias por el cuidado que has tenido para con nuestra vida, para con nuestra familia. Gracias por el sustento, gracias por el abrigo, gracias por ese techo donde podemos cobijarnos junto con nuestros seres queridos. Gracias, Señor, porque hemos visto tu favor, hemos visto tu gracia, hemos visto tu benevolencia, tu benignidad. Hemos visto, Señor, tu cobertura, tu protección sobre nosotros. Ahora, Padre, queremos pedir tu presencia, tu respaldo, tu cobertura, porque queremos compartir tu palabra y queremos hacerlo bajo la unción y la dirección de tu Espíritu. Por eso pedimos tu asistencia, pedimos tu respaldo, pedimos tu cobertura y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Quiero compartir una palabra que está en el libro del Evangelio. Del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Hay un texto ahí donde se nos habla, cierto, de que el que pide recibe, el que busca halla y el que golpea se le abrirá. Así que vamos a ir a ese texto. Y queremos compartir este texto que está en Lucas 7, versículo 7. Ahí está. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Repito: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Palabra del Señor. Bueno, aquí se nos relata, cierto, en la sanidad que el Señor hace al siervo de un centurión. Aquí en mi Biblia, cierto, hay un título que dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Ese es el título que figura en mi Biblia. Seguramente en muchas Biblias también figura ese título o ese subtítulo, como se le llama. Dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Y aquí Lucas, cierto, este hombre nos relata y nos dice, por ejemplo, en el verso 1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces la Escritura nos enseña que después que hubo terminado Jesús, cierto, de dar a entregar su palabra al pueblo, y el pueblo leía, cierto, eso era lo que el Señor hacía en su ministerio, era compartir la palabra, compartir el mensaje, dar a conocer, cierto, su doctrina, su enseñanza, su palabra, esta palabra que
que él trajo y la comenzó a dar a conocer, ¿cierto? A través de sus prédicas, a través de sus discursos. Y eso fue lo que él hizo. Por 3 años y medio aproximadamente, él dio a conocer este mensaje, dio a conocer esta palabra. Y donde quiera que él se encontraba, él era un portador de esta palabra. Así, entregaba esta palabra, entregaba este mensaje, entregaba esta doctrina. Y dice, Lucas 7:1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras, o sea, después que hubo terminado de entregar el mensaje, ¿no? Después que hubo terminado de dar a entender el mensaje, la palabra, y el pueblo dice que le oía atentamente. La gente se reunía para escucharle, para saber cuál era su mensaje, cuál era su doctrina. Había mucho interés en saber cuál era el mensaje de Jesucristo, porque como en aquellos tiempos y en este tiempo también, como se dice, cierto, se corre la voz. Entonces seguramente se decía que había un hombre que se le había levantado un hombre que hacía señales, que hacía milagros y aparte compartía la palabra, compartía el evangelio. Bueno, el pueblo de Dios estaba acostumbrado a eso, ¿no? Por eso es que ellos escuchaban, ¿cierto?, a los hombres que Dios les enviaba, a los profetas. Ellos estaban acostumbrados a eso, ¿no? De que Dios les hablara, de que Dios usara hombres, instrumentos para que le compartiesen la palabra. Entonces aparece Jesús, comienza su ministerio y en su ministerio él también hace lo mismo, ¿no? Entrega la palabra, entrega el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón. Por eso dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Después de entregar su discurso, entregar su palabra, dice que entró a un lugar llamado Capernaum. Y dice el verso 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces cuando él entra a la ciudad, había un siervo, ¿no? Un siervo significa esclavo, un esclavo de un centurión romano. Y este siervo dice que estaba enfermo, y esa enfermedad lo estaba llevando a punto incluso de la muerte. Pero este centurión le estimaba mucho, dice que le quería mucho, lo tenía en gran estima, y por eso dice el verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces dice el verso 3 que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, eso pasó con muchos, ¿no? Con muchos hombres cuando oyeron hablar de Jesús, o sea, oyeron que Jesús estaba pasando por justamente donde ellos se encontraban, porque ya se había oído, ¿no? Había un hombre que era de Belén, que hacía sanidades, que hacía milagros y que traía un mensaje. Entonces la noticia ya había corrido, ¿no? Ya había corrido acerca de este hombre que se llamaba Jesús. Y dice que este centurión le envió a unos ancianos de los judíos para que le rogase que viniese a su tienda, a su casa, y pudiese sanar a su siervo. Me imagino la estima de ese centurión para con su siervo. O sea, tenía que haber sido un buen siervo, un buen esclavo, porque lo tenía en gran estima, al punto de que él le pide a los ancianos, a uno de los ancianos de los judíos, que pudiesen ir donde Jesús, contarle la situación que estaba pasando y que viniese a su casa y poder hacer quizás una obra en su siervo. Y dice el verso 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas de esto. Entonces ellos, los ancianos, ¿cierto?, de aquel tiempo, algunos ancianos, vinieron ante Jesús y le dijeron que había un centurión romano que tenía a un siervo suyo, un esclavo suyo enfermo y estaba a punto de morir, y ellos vinieron a Jesús a solicitarle, con gran solicitud, casi podía él ir y hacer una obra o un milagro. Y miren lo interesante, le dice, porque es digno de que le concedas esto. O sea, él es digno de que le conceda esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación. Porque este centurión, dicen los ancianos, este centurión romano es un centurión particular. No es como los demás romanos. Verso 5, ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este centurión romano, a pesar de ser romano, a pesar, cierto, de que, claro, él estaba ahí haciendo su trabajo, él era un trabajador del imperio romano, él trabajaba para Roma, él era romano,
y él estaba ahí, ¿cierto?, por mandato del emperador. Pero este hombre tenía, no solamente hacía su trabajo, su labor en ese lugar, sino que también comenzó a estimar, a amar al pueblo judío. Comenzó a estimarlo, cosa que otros quizás no lo hacían, solamente lo hacían por un tema de trabajo. Pero este hombre estimaba, amaba, llegó a amar a la nación judía. Y también dice que en su tiempo, en su periodo, dice, nos edificó una sinagoga, o sea, hasta nos construyó una sinagoga para que nosotros tuviésemos un lugar donde reunirnos, donde congregarnos, donde ser instruidos por la ley, donde poder juntarnos y así poder ser enseñados en la palabra. Entonces dice el verso 6, y Jesús fue con ellos. Entonces Jesús, al escuchar esto, ¿no? Al escuchar esto, me acuerdo de Cornelio, que también, ¿cierto? También Cornelio dice que era un hombre bueno. También era un hombre bueno, que hacía una buena labor, era un hombre dadivoso, era un hombre que daba limosna. Entonces este tipo de gente lo podemos encontrar, ¿cierto?, más allá de las nacionalidades, más allá de las culturas, más allá de aquello podemos encontrar este tipo de gente, porque Cornelio, Hechos capítulo 10, cuando se nos habla de Cornelio, ¿cierto?, un centurión de la compañía llamada italiana, también dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Entonces, quizá este hombre igual tenía quizás las mismas características o características parecidas. Por eso es que los ancianos fueron delante de Jesús y le dijeron, mira, aquí hay un centurión romano que nos pidió que viniésemos a ti para que, si tú puedes ir a su casa a orar por su siervo porque está enfermo y está enfermo de muerte. Era un siervo, era un esclavo. Eso es lo que hay que ver, que era un siervo, un esclavo. Y quizá en ese tiempo los esclavos, la verdad es que no valían nada. De hecho, ni siquiera tenían vida propia, porque vivían simplemente para su señor. Los siervos no tenían sueños, no tenían anhelo, no tenían propósito en la vida. Eran unos siervos, eran unos esclavos. O sea, vivían para su señor. Todo lo que hacía tenía que ser para su señor. Entonces, este hombre, ¿cierto?, envía a los ancianos, fueron delante de Jesús y le dicen los ancianos de aquel tiempo cómo era este hombre. Un hombre bueno, un hombre que amaba a la nación judía y también les construyó una sinagoga. Verso 6. Entonces Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces Jesús fue solícito a la solicitud, valga la redundancia, fue solícito. Atendió la solicitud, atendió el llamado, acogió el llamado. Es que el Señor está siempre dispuesto. El Señor siempre está dispuesto a acoger nuestro llamado. El Señor siempre está dispuesto a oírnos, a escucharnos, a atendernos. Porque Él vino a eso, ¿no? Él vino a restaurar al ser humano. Él vino a darle vida al ser humano. Él vino a darle una oportunidad al ser humano. El hombre que está destituido de la gloria de Dios, dice Pablo, por causa de su pecado, pero Dios a través de Cristo se acerca al hombre. Se acerca al hombre para ayudarlo, para asistirlo, para auxiliarlo. Entonces Jesús fue con ellos, atendió la solicitud. Pero cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos y le dijo, Señor, mire, le dice Señor. O sea, el centurión le dice a sus amigos, cuando ya ven que Jesús está cerca de la casa o a punto de llegar a la casa, el centurión le dice a uno de sus amigos, vayan y díganle Señor. Díganle Señor. O sea, como que reconoce señorío, reconoce autoridad, reconoce dominio, porque un señor es alguien de autoridad, alguien de dominio. No te molestes, no te hagas molestia de que entres bajo mi techo.
A lo mejor, claro, él se vio a sí mismo y dijo, este hombre, mi situación, mi vida, mi entorno, si podemos quizás profundizar, no es digno de que este hombre esté bajo mi techo. Porque pareciera que dijo, este hombre no es cualquier hombre. Este hombre no es cualquier hombre. Entonces, no soy yo digno de que él esté bajo mi techo, bajo mi casa. Entonces podemos profundizar, podemos pensar, podemos meditar. ¿Por qué aquel centurión dijo aquello, no? ¿Por qué dijo este hombre, Jesús, quizás mi casa no es digna para que él entre acá? A lo mejor se dio cuenta que, claro, a lo mejor él, claro, como un romano tenía sus propios dioses, a lo mejor tenía ciertas imágenes, porque es interesante eso. Porque él pudo haber dicho, bueno, que entre a mi casa, porque yo lo estoy invitando a mi casa, que entre a mi casa. Que venga a mi casa. Pero mi casa en sí no es digna de que este hombre esté aquí. Él es muy digno para estar acá. Él es muy digno para estar en mi casa. Por lo cual, verso 7, ni aún tuve por digno de venir a ti. O sea, ni siquiera yo me encuentro digno de ir a ti. ¿Qué habrá pasado en la mente y en el corazón de este centurión? ¿Qué fue lo que escuchó él de Jesús? ¿Qué fue lo que él escuchó de Jesús? Porque todavía no lo conocía en persona. Nosotros podemos a veces escuchar ciertos testimonios de otras personas. A veces nos pueden decir, mira, esta persona es así, asá, hace esto, hace este otro. Y claro, nosotros por aquello damos un testimonio o pensamos o creemos que la persona es así por lo que nos dicen. Pero otra cosa es conocer a la persona. Otra cosa es conocer a la persona. Entonces, cuando uno conoce a las personas, los días, los meses, pasando el tiempo, uno puede dar un verdadero testimonio de esa persona, porque ya lo conoce. Pero este hombre, interesante quizás lo que escuchó de Jesús, que ni él mismo dice, ni yo soy digno de ir a ti, ni siquiera yo. O sea, mi casa no es digna de que tú estés aquí, ni siquiera yo mismo, yo, centurión, soy digno de ir a ti. Pero le dice algo interesante, o agrega algo interesante. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Di la palabra, y mi siervo será sano. Di la palabra, y mi siervo será sano. Mire lo que dice. Mire qué interesante. A lo mejor este centurión, claro, porque dice que él amaba. Los ancianos, ¿cierto?, de los judíos dicen que le dicen a Jesús, le dan un testimonio a Jesús de este centurión, dice, ama a nuestra nación. Y a lo mejor quizás en el tiempo en que él estaba ahí, cumpliendo las labores, ¿cierto?, de lo que el emperador le a algo, a alguien, uno se interesa por saber, por conocer. Hay un interés de conocer, de saber, de conocer a esa persona, de saber de esa persona. Y quizás escuchó el testimonio de otros acerca de este hombre llamado Jesús. Por lo cual él dice, ni aun yo me encuentro digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra, dice, y mi siervo será sano. Suelta la palabra, di la palabra, y mi siervo será sano. Verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Yo mismo le dice, soy un hombre de autoridad. Yo soy un hombre
que tiene autoridad. Yo soy un hombre que se le fue concedido autoridad. Y estoy bajo autoridad. He sido puesto bajo autoridad. O sea, he sido puesto en este lugar como una autoridad. Mi autoridad me ha puesto en este lugar un hombre de autoridad. Así como yo he sido puesto bajo autoridad, he sido puesto con autoridad aquí, por mi autoridad, yo he sido puesto como autoridad, y por esa autoridad yo le digo a este, anda y va, hace esto y lo hace, anda hacia allá y va. ¿Por qué? Porque tengo autoridad. Entonces también, como que reconoce en Jesús cierta autoridad, por eso le dice, solamente di la palabra. Solamente di la palabra y la obra será hecha. Porque yo como tengo autoridad, entonces yo solamente doy la palabra, yo solamente ordeno. Y ante esa palabra, ante esa orden, los que están bajo mi autoridad tienen que obedecer. Porque si no obedecen hay un castigo. Si no obedecen hay reprensión, hay un castigo. ¿Ah? Y castigo severo por no cumplir las órdenes de mí. Pero yo también solamente tengo que decir la palabra. No tengo que hacer tantas cosas. Solamente decir la palabra, dar la orden y la orden se realiza. Así también en ti hay autoridad. Por eso, como yo reconozco esa autoridad o veo esa autoridad o he escuchado que eres un hombre de autoridad. Me acuerdo de un versículo que dice que Jesús cuando hablaba era distinto a los judíos, era distinto a los fariseos, porque él hablaba como alguien que tiene autoridad. Cuando Jesús hablaba, se notaba, se percibía que tenía autoridad. Y no porque alzaba la voz, aunque a veces alzaba la voz, o no porque gritaba, no, sino que se percibía al hablar. El mensaje que salía de su boca, de su corazón, se notaba, se percibía que había cierta autoridad. ¿Y por qué había autoridad? Porque él era uno con esa palabra. Es más, él es y era la palabra. Era la palabra misma hablando. Cuando Jesús hablaba, cuando Jesús entregaba sus prédicas, su mensaje, su discurso, era la misma palabra hablando, porque él era la palabra. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y todas las cosas por la palabra fueron hechas. Y sin la palabra, nada de lo que hoy es hubiese sido hecho. Verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Cuando Jesús escucha esto, porque Jesús escucha, Jesús está atento, está oyendo. Al escuchar esto, se maravilló de él. Quedó maravillado, quedó impresionado. Le llamó profundamente la atención lo que dijo este hombre, o el testimonio de este hombre, o lo que salió del corazón de este hombre. Porque lo que está en el corazón habla la boca. Entonces, volviéndose, le dijo a la gente, a los que le seguían: os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera entre ustedes he hallado a alguien que tenga tanta fe, tanta certeza, tanta seguridad. Porque eso es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. O sea, tanta certeza, tanta seguridad que hay en este hombre para llegar a decir o dar el testimonio que está dando. Ni siquiera entre ustedes he encontrado a un hombre con tanta fe. Y Jesús queda maravillado. Jesús queda impresionado. Le llama mucho la atención el testimonio de este hombre. Verso 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces los hombres que fueron al encuentro con Jesús volvieron a la casa y al volver hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esto también se relata en Mateo 8.
Mateo capítulo 8, del verso 5 al 13. Mateo 8, del verso 5 al 13. Vamos a leer Mateo 8, 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, se te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, Jesús, no entró a la casa. No entró a cierto lugar donde estaba el hombre postrado, enfermo ya de muerte, para ponerle las manos, hacerle una imposición de manos. No. Sino que a esa misma hora, cuando este hombre da ese testimonio, muestra su fe, su siervo es sanado. Y Lucas dice que al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lo encontraron sano por la fe de este hombre. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tuviera fe como un grano de mostaza, le dijera a ese monte, muévete, ese monte se movería. La fe, una palabra de 2 letras, F-Y, fe. Pero que es tan profunda. Una palabra corta, pero tan profunda, tan poderosa. La fe. El creer sin ver. El creer sin ver. Fe es eso, es creer sin ver. No lo veo, pero lo creo. Eso es fe. Por eso es que Abraham fue llamado el hombre o el padre de la fe. Porque Dios, cuando lo saca de los caldeos, dice: sale, porque yo te voy a llevar a una tierra ancha, espaciosa, donde fluye leche y miel. Pero Dios ni siquiera le dijo a dónde iba a ir. Dios ni siquiera le dijo: mira, queda en tal lugar, esta es la dirección, estas son las coordenadas para llegar allá. No. Simplemente le dice: sale de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Yo te voy a mostrar. En el camino te voy a mostrar la tierra. No le dice en ese momento: esta tierra está en tal lugar, esta es la dirección, estas son las coordenadas. Sino le dice: yo te mostraré dónde queda esa tierra. Y Abraham creyó. Le creyó a Dios. Es que esa es la esencia de todo esto, el creerle a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Si alguien se acerca a Dios, lo primero que tiene que creer es que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios está ahí. De que Dios está ahí presente, vivo. Que no es un cuento, que no es una fábula, que no es una leyenda, que no es producto de la imaginación de los hombres. No, que Dios es real, que Dios está ahí. El que se acerca a Dios debe creer que Dios está ahí. Me acerco a Dios porque Dios está ahí. El que se acerca a Dios debe creer que Dios está ahí. O sea, me acerco a Dios porque sé que está ahí. No estoy dudando, no estoy pensando, no estoy titubeando, ¿está ahí o no está ahí? No, sé que está ahí. Por eso me acerco. Por eso me acerco a Dios, porque sé que está ahí. Y el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sé que al buscarle voy a alcanzar algo. Porque el que busca halla. Porque el que golpea se le abrirá. Entonces, por eso es que Abraham fue llamado hasta el día de hoy el padre de la fe. Porque creyó en algo que no veía en sus ojos, que no tocaban sus manos. Simplemente creyó. Y este centurión también, lo que podemos rescatar de este centurión es que también creyó solamente a la palabra, solamente quizás al testimonio que recibió de él, porque él no le conocía como persona, no le conocía, pero recibió seguramente testimonio, escuchó hablar de Jesús. Y cuando él escucha que Jesús está entrando a la ciudad donde él estaba, también algo se produce, algo mayor. Me acuerdo de la mujer del flujo de sangre, cuando esta mujer dice que escuchó hablar de Jesús, de que Jesús estaba pasando por donde ella se encontraba. Entonces ella también adquiere fe, adquiere confianza, adquiere seguridad, adquiere certeza a ella.
Y a pesar de su debilidad física, incluso hasta emocional, ella se levantó sin fuerza físicas. Sin fuerzas físicas. ¿Por qué? Porque la vida se le estaba yendo. Era un constante fluir de su sangre del interior, y esto ya por 12 años. Y dice que siempre iba de mal en peor. Su estado cada vez era más peor. Era más complejo, era más difícil. Pero cuando ella escucha hablar de Jesús, algo pasa en su corazón. Algo le sucede a la mujer interior, que ella habla para sí misma, no le cuenta a nadie, no le dice a nadie, sino se habla a sí misma y dice: oh, si yo tan solamente toco el borde del manto de Jesús, yo sé, dice, que seré salva. O sea, entró en un creer, entró en fe al escuchar a Jesús, al escuchar que Jesús está pasando por ahí. Entonces este centurión también, al escuchar que Jesús está entrando en Capernaum también, algo sucede en él, que él dice: este es el momento, esta es la hora precisa, este es el momento oportuno para recibir algo, y por esa fe el centurión recibió algo, en este caso la sanidad para su siervo, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, el que golpea, se le abrirá. Pero hay que buscar, para hallar hay que buscar, para que se abra la puerta hay que golpear, para recibir hay que pedir. Y eso fue lo que hizo este hombre, y recibió el milagro, la sanidad para su siervo, para un esclavo. Qué interesante la vida de este centurión, que lo hizo por un esclavo, que lo hizo por un siervo que lo tenía en gran estima. Por eso los ancianos le dicen: es digno que hagas esto, porque Él ama nuestra nación. Él ha aprendido a amar nuestra nación. Y quizás conoce las costumbres, las tradiciones de nuestra nación. Y fue tanto ese cariño, ese amor, esa estima, que nos construyó una sinagoga. Miren, un romano construyendo una sinagoga, siendo que los romanos donde iban deshacían el imperio romano. Para muchos dicen que es el imperio más grande que ha existido en la historia. De hecho, hasta el día de hoy Roma sigue vigente, sigue presente en nuestras culturas, en nuestras naciones, en nuestro sistema, en nuestro calendario, en los códigos civiles, leyes. Nosotros tenemos mucho de Roma. Pues dicen que Roma sigue vivo, sigue vigente. Pero ellos eran hombres perversos, hombres que iban y conquistaban tierras, naciones y destruían todo. Pero este centurión era un centurión distinto, era un centurión diferente. Aprendió a amar la nación de los judíos, conoció sus costumbres, sus tradiciones. Era un hombre distinto, era un hombre diferente, con cualidades particulares, como un Cornelio. Bien, Cornelio, un hombre también distinto, diferente, un centurión también, romano. Dice Hechos capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Él estaba a cargo de esa compañía, que se llamaba La Italiana. Verso 2. Un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su familia, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios. Era un hombre bueno. Siempre va a haber gente buena. En toda nación, en todo pueblo, en toda lengua, en toda raza. Más allá de las culturas de los pueblos, de los sistemas de los pueblos, de las ideologías de los pueblos. Siempre habrá gente buena, piadosa,
Y este hombre era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, tenía temor de Dios. Daba mucha limosna al pueblo, era un hombre generoso. Un hombre generoso. Y oraba a Dios siempre. Y dice el verso 3 que este vio claramente en una visión, como a la novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Él ve una visión. Dios le permite ver una visión a un centurión romano. Por eso después Pedro queda impresionado, porque ellos pensaban que Dios era el Dios de ellos nomás. Ellos lo que hicieron, ellos no cumplieron la tarea de que ellos tenían que ser la luz para las naciones. Israel tenía que ser ese pueblo, esa nación, de que a través de ellos las demás naciones conocieran a Dios, el ser luz a las naciones. Pero ellos no cumplieron ese mandato, simplemente se encerraron en su religión, en sus tradiciones, en sus costumbres, se encerraron y no cumplieron con la tarea que tenía que ser. Ellos tenían que ser luz a las naciones. Por eso de otra vez el profeta le dice: poco eres para mí que tú seas mi siervo, te he puesto como luz a las naciones. Así Dios le habla a través del profeta al pueblo de Dios. Poco es para mí que tú seas mi siervo. No solamente eres mi siervo y yo quiero que seas mi siervo y tienes que ser mi siervo, pero yo te he puesto mucho más que eso. Te he puesto como luz para las naciones. Pero Israel no cumplió esa tarea, no cumplió ese mandato. Isaías 49, verso 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Poco es para mí que seas mi siervo. Somos siervos del Señor. Y seguiremos siendo siervos. Pero esto es mucho más. No solamente le dice el Señor a su siervo Jacob: te he levantado para levantar las tribus, para que restaure el remanente de Israel. También te he puesto como una luz hacia las naciones. Tú eres el encargado de llevar luz a las naciones. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. O sea, para que a través de ustedes, los demás, a través de esa luz, reciban salvación, reciban perdón, reciban reconciliación, me conozcan a mí. Pero ellos no cumplieron ese mandato. Hechos 10:4. Entonces él, Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿quién? ¿Qué es, Señor? Y el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios como memoria, han quedado como memoria. Ahí están en la memoria de Dios. A veces nos pasa que de repente la memoria, ¿cierto? No comienza a trabajar y nos hace recordar cosas. A veces nos olvidamos de ciertas cosas, pero ahí está la memoria y nos recuerda. Así también esto ha quedado en la memoria de Dios. O sea, Dios no se va a olvidar de esto. En algún momento Dios va a hacer algo, porque está en la memoria de Dios. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope, a venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces le dice: ahora entonces anda y busca y envía hombres para que vayan a Jope, porque ahí está un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y tienes que llamarlo para que venga. Pero también el Señor tuvo que trabajar en Pedro. Porque Pedro quizás si el Señor no le hubiese mostrado también una visión, quizás tampoco hubiese ido. A lo mejor se hubiese resistido a aquello. Porque cuán difícilmente era para un judío entrar en tienda, en casa,
o en pueblo de gentiles. Él era muy difícil para ellos, él era muy complejo aquella situación. Por eso Dios tiene que mostrarle una visión. Verso 25 del capítulo 10 de Hechos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y se postró a sus pies y adoró. Pedro hace conforme a la visión, obedece a la visión. Va a aquel lugar, llega a la casa de Cornelio, Cornelio lo ve, lo observa, se pone a sus pies y le adora. Mas Pedro dice, se levantó diciendo, levántate, pues yo soy un hombre igual como tú. Soy un ser humano común y corriente, igual como tú. ¿Ah? Somos de la misma especie humana. No soy ni mayor ni menor, soy igual como tú. Un ser humano. Verso 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces cuando hablaba con él, entró a la casa y encontró que había mucha gente. O sea, Cornelio también se dedicó a reunir gente. Bendito Dios. A reunir gente. Verso 28. Y Pedro les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes saben o han escuchado que cuán abominable es para un judío como yo, un judío cualquiera, juntarse o acercarse con un extranjero. Pero a mí, el Señor me ha mostrado, Dios me ha mostrado a través de una visión, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Por lo cual, al recibir este llamado, acogí el llamado sin replicar, no entendiendo, porque no siempre vamos a entender siempre las mismas cosas, quizás no entendiendo bien, no comprendiendo bien, pero atendí el llamado, fui obediente al llamado y vine sin réplica, sin decir nada, solamente obedeciendo. Así que aquí estoy delante de ustedes y les digo por qué causa me han hecho venir, por qué me han ido a buscar, cuál es la razón, cuál es la causa de aquello. Verso 13, entonces Cornelio dijo, y Cornelio comienza a relatar lo que a él le pasó. Le dicen, bueno, hace 4 días estaba a esta hora yo, estaba en ayuno, y a la hora novena, mientras yo oraba, se puso un varón delante de mí con un vestido resplandeciente, y le dice a Pedro lo que sucedió. Y me dice que tiene que ir y llamarte, ir a buscarte. Verso 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Te mostró la visión, me dijo lo que tenía que hacer, por eso te mandé a buscar. Gracias por venir, has hecho muy bien en venir, gracias por venir. Y ahora nosotros estamos, todos los que estamos aquí, en presencia de Dios, estamos para oír lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha mandado, la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Estamos aquí, atentos, con el oído presto, para escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y es ahí donde Pedro comienza a darle o a mostrarle a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Comienza a dar testimonio de Jesucristo. A tal punto que ese testimonio, el cual él dio a conocer de Jesucristo, que dice que Cornelio, junto con los que estaban ahí, creyeron y fueron bautizados. Incluso dice que de repente, verso 44, mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le escuchaban.
Mientras Pedro estaba entregando su mensaje, dando a conocer a Jesucristo, mostrando a Jesucristo, dando a conocer a Jesucristo, dando a conocer el mensaje de Jesucristo, que es el Evangelio, mientras él aún estaba hablando, vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos los que estaban escuchando. Y eso le llamó la atención a Pedro. Y eso impactó a Pedro y dijo, ¿también los gentiles pueden recibir el Espíritu Santo? Verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno, alguien, cualquiera sea, impedir el agua para que ellos sean bautizados y reciban el Espíritu Santo, así como también nosotros lo hemos recibido? Si ha sucedido esto, si Dios ha provocado todo esto, porque fue Dios el que provocó todo esto, porque en él está el querer y el hacer por su buena voluntad. Si se ha producido esto, ¿puede alguien impedir esto? ¿Puede alguien estorbar esto? ¿Puede alguien oponerse a esto? Eso es lo que está diciendo Pedro. Porque dice el verso anterior, el verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. O sea, Pedro también vino con otros. Y habían algunos que eran fieles a la circuncisión, fieles a ese pacto de la circuncisión. Entonces, cuando ellos vieron lo que sucedió, que también a ellos, a los gentiles, el Espíritu Santo le ha derramado, quedaron atónitos, impresionados, no hallaban qué decir, no hallaban qué hablar. Quedaron como así, apesumbrados, quietos, como diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces ahí, Pedro donde dice, ¿puede alguno, diciéndole a ellos mismos, ¿puede alguno de ustedes impedir esto? ¿O obturbar esto? ¿O ponerse en contra de esto? Es como dijo aquel hombre, si esto es de Dios, continuará. Si no es de Dios, así como empezó, terminará. Mire, qué hombre más sabio. Era un hombre sabio. Dijo, si esto es de Dios, así como empezó, continuará y avanzará. Pero si esto no es de Dios, así como empezó, va a terminar. Verso 48. Entonces mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y ellos le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces ellos creyeron. Fueron bautizados. Y Pedro se quedó con ellos por algunos días, siguiendo ministrando, siguiendo enseñando, siguiendo mostrando a Cristo. Mostrando a Cristo. Un hombre centurión. Dios acogió el temor de este hombre llamado Cornelio, lo temeroso que era, lo piadoso que era, lo buen hombre que era, las oraciones que hacía. Y ante eso, Dios provocó todo aquello. Y no solamente él, su casa, sino que muchos fueron salvos. Porque él invita a muchos más a su casa para que escuchen la palabra. Lo mismo que este centurión romano también. Ante esa solicitud que él pide, los ancianos de los judíos le dicen a Jesús, es digno que le conceda esto. Como diciéndole, merece esto porque es un buen hombre. Ha sido bueno con nosotros. No ha sido como los otros romanos. Ha sido bueno con nosotros. Y ha aprendido a amar nuestra nación. Y ha conocido nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras normas, nuestras leyes. Y fue tanto que nos construyó una sinagoga. Por eso, Lucas 7:7 dice, hablando el centurión, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra,
y mi siervo será salvo. No me considero digno de ti, porque lo que he escuchado de ti ha sido tan bueno. He recibido un buen testimonio de ti. Como diciendo, me parece que no eres cualquier hombre. Eres un hombre especial, distinto, diferente. No eres como cualquier hombre. Por eso no me considero digno de ir a ti. No me considero por mi vida, por mi casa incluso. Incluyó a su casa. No somos dignos de ti. Pero di la palabra y mi siervo será hecho. Mi siervo sanará. Porque así como yo soy hombre de autoridad, entonces he visto y reconozco y he escuchado que tú eres un hombre de autoridad, que tiene autoridad. Que tiene autoridad. Y que puedes hacer esto. Y que puedes obrar en la vida de mi siervo. Que puedes hacer una obra, un milagro, una sanidad. Porque sé que eres un hombre de autoridad. Hay autoridad en ti. Y si tú le hablas a esa enfermedad que está en su cuerpo, por esa autoridad, esa enfermedad tendrá que irse. Porque así como yo digo a mi siervo, vete, y él se va, o ven y viene, al recibir la palabra, escuchar la palabra, simplemente tiene que obedecer. Así también como yo reconozco que eres un hombre de autoridad, al hablarle a la enfermedad que se vaya, esa enfermedad tiene que irse. Porque eres un hombre de autoridad, estás bajo autoridad, tienes autoridad. Reconoció esa autoridad. Este centurión romano reconoció autoridad en Jesús. Lo que otros no pudieron ver. Nicodemo simplemente vio un maestro y dijo, sabemos que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces menos que Dios esté con él. Sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro. Eso es lo que Dios vio. Perdón, lo que Nicodemo vio en Jesús. Pero Nicodemo no pudo ver más allá. No pudo ver más allá. Ni todo su conocimiento, ni toda su teología le permitió ver más allá. Pero este centurión, algo le pasa, algo sucede en este centurión, que ve más allá. Ve más allá que un hombre. Que ve más allá que un predicador, que alguien que tiene un mensaje, que alguien que junta multitudes. Ve a un hombre de autoridad. Y nosotros también hemos reconocido en Cristo esa autoridad que está en Él. De hecho, Él mismo lo dice, toda potestad, todo poder se me ha sido conferido, se me ha sido dado, se me ha sido otorgado. Y nosotros reconocemos que en Él hay autoridad, que es un hombre de autoridad. Por eso venimos delante de Él, nos presentamos delante de Él. Y reconociendo esa autoridad, nos sometemos a esa autoridad. Y también pedimos a esa autoridad. Porque sabemos que Él puede hacer, que Él puede obrar porque tiene autoridad. En momentos de debilidad, de cansancio, donde no hay fuerza, donde no hay fortaleza, en momentos donde quizás la enfermedad golpea nuestros cuerpos, vamos delante de Él. Porque reconocemos que Él tiene autoridad sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad, incluso sobre la muerte. Él tiene autoridad. Como cuando le habló al hijo de la viuda Naín. Dice que cuando ve esa escena, él se compadece de esa mujer, una mujer viuda, una mujer triste, amargada, llena de tristeza, llena de amargura. Y él se para delante del féretro y le habla al que estaba muerto, le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y en un acto milagroso el que estaba muerto volvió a la vida. Porque en Él hay autoridad. Por eso nosotros, creyendo en aquello, también confiamos en esa autoridad. Y por eso reconocemos esa autoridad. Y declaramos esa autoridad. Y decimos como Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Reconocemos esa autoridad y por eso confesamos ese nombre y decimos, en el nombre de Jesucristo iremos, en el nombre de Jesucristo haremos esto, en el nombre de Jesucristo ponemos manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesucristo, porque reconocemos que en ese nombre hay autoridad. Bendito es el Señor, alabado sea su nombre para siempre. Di la palabra
y mi siervo será sano. Di la palabra, le decimos hoy al Señor. Di la palabra. Cada uno de nosotros conoce sus situaciones, sus oraciones, sus peticiones. Como dice Pablo en Filipenses, capítulo 4, que por nada estemos afanosos o ansiosos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. Sean conocidas sus peticiones delante del Señor. Preséntenselas delante del Señor. Crean al Señor. Confíen en el Señor. Confíen en esa autoridad que está en Él. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Di la palabra, dijo este centurión romano, y mi siervo será sano. Así le decimos al Señor, porque reconocemos la autoridad, que en Él hay autoridad, que en su nombre hay autoridad, que su nombre es un nombre que está por sobre todo nombre. Y Él tiene esa autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de ella, porque todo dominio, todo principado, todo poder se le fue conferido al Hijo de Dios. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Palabra del Señor. Vamos a escuchar una alabanza. Manténgase en línea y después que escuchemos esta alabanza regresamos. Be'atzion mishkan kivohidecho Yam malchus beis David meshichecho V'yan habayis hagodoil v'yakodosh Yirachim, yirachim, yirachim I got you so
Usted se encuentra en la grata compañía de RCA Televisión. Bien, ya estamos terminando. Agradecemos al Señor por permitirnos una vez más estar a través de estos medios compartiendo la palabra. Saludo a nuestra hermana, dice programa La Rosa del Sarón. Bendiciones al programa Poder del Evangelio y a toda la sintonía que le acompaña en esta hora. Dios le bendiga, hermano Jorge, desde la ciudad de Talca. Así que Dios bendiga a nuestra hermana, ¿cierto? Ya también tiene un programa los sábados en la tarde. Y a veces estamos ahí también conectados escuchando la palabra. Así que muchas bendiciones para ella desde Talca. También nuestra hermana Sandra Ayala, mi suegra, dice: Dios bendiga su palabra, bendiciones. A nuestro hermano Juan José Oñate, también de allá de Coronel, también nuestro hermano Marco Soto, que dice: gracias, hermano, que Dios le bendiga y guarde junto a su familia. Y a todos los hermanos que están en sintonía y han estado en sintonía, o aquellos también que seguramente verán por la repetición. Muchas gracias por darse el tiempo, ¿cierto?, de su día a diario para escuchar palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por habernos permitido una vez más estar en estos medios compartiendo tu palabra. Gracias por tu presencia, por tu cobertura, por tu respaldo. Que la palabra siga corriendo y siga glorificándose en los corazones oyentes. Gracias por su presencia, gracias por su cobertura, gracias por su asistencia. Gracias, Padre, por permitirnos estar nuevamente anunciando, dando a conocer tu mensaje. Gracias, Papito. A usted sea toda honra, toda gloria, alabanza, imperio y poder, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Su nombre sea exaltado y su nombre sea glorificado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Será hasta la próxima semana, si Dios así nos permite. Este ha sido su programa El Poder del Evangelio a través de RCA Televisión. Se despide su hermano en Cristo, Jorge Manrique. Paz del Señor. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio.